Hola a todos, sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de Filosofía de la Ciencia aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar acerca de si la ciencia puede o no ser el mejor de los conocimientos que tenemos en la actualidad. Vean, es una pregunta muy relevante e interesante por muchos sentidos. En nuestra cotidianidad, incluso aunque tú estés en contra, digamos, de la ciencia babilónica, satanista, iluminista, occidental, pues resulta que si tú abrazas como, digamos, algún tipo de discursiva que se opone como a la ciencia oficialista o a la ciencia que está dentro del paradigma o que es el paradigma, si ustedes quieren usar terminología kuhniana, curiosamente, dentro de todas estas narrativas no oficiales que pretenden en algún sentido explicar qué es la realidad o qué está pasando a nuestro alrededor, se van a asumir o van a darle el epíteto de científicas como para darle algún cierto tipo de validez epistémica dentro de nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que tú creas en chakras, vibras, cuarzos, incluso si tú eres un tomista, vas a hablar en términos de que lo que estás haciendo es algún tipo de ciencia. Un ejemplo muy claro en este tipo de consideraciones es el Sadhguru. Sadhguru pues, es este personaje que supuestamente es un místico que anda por aquí en YouTube dando consejos de vida y así. Y curiosamente Sadhguru dice que el yoga es una ciencia. Entonces, en este tipo como de consideraciones, ¿no? Que así entre paréntesis, si tú ves, ¿no? Como a todas estas personas que hablan de alienígenas ancestrales y que construyeron las pirámides de Giza, que dicho sea de paso, estas personas las refutas así con dos líneas. Simplemente les dices, mira, del hecho de que tú no puedas explicar cómo se construyeron las pirámides de Giza, no se sigue que los egipcios tuvieron ayuda de los marcianos. Y ya con eso, pues refutados, ¿no? Bueno, siguiendo. Entonces, con todo este orden de ideas, como pueden ustedes notar, incluso hasta estas personas que tienen un discurso no oficialista respecto a la ciencia convencional o oficial que tenemos ahorita, siguen en la necesidad de darle el epíteto o la etiqueta de ciencia para precisamente presumir que lo que están haciendo ellos cuenta como un conocimiento objetivo, verdadero, que hay que tomarlo en serio y que en algún sentido es el mejor frente al discurso de la ciencia oficialista. Y ahí tienes a los tierraplanistas, por ejemplo, en fin. Entonces, como ustedes pueden notar, dentro de todas estas coordenadas, tanto ideológicas como discursivas, se nota o se ve muy patente que dentro de nuestra cotidianidad, dentro de nuestra cultura que tenemos ahorita, la ciencia se sigue valorando como el mejor de los conocimientos que tenemos, y esto no se pone en cuestión, incluso si tú te vas como dentro de otras narrativas New Age, esto de los marcianos, los tierraplanistas, incluso hasta los tomistas, ¿no? Todos ellos creen que hacen ciencia o consideran que hacen ciencia y siguen presuponiendo que la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos y que sus discursos son de los mejores porque son científicos en algún sentido. Bueno, entonces, pues la pregunta o la interrogante que vamos a hacer a continuación pues tiene todas estas hondas implicaciones para nuestra cotidianidad, nuestra cultura y también en el ámbito filosófico ya un tanto más estricto en la reflexión, porque a partir de cómo respondamos esta pregunta, pues nosotros vamos a adoptar una postura metafilosófica muy particular, esto en un primer plano. Recuerden que la metafilosofía pues es esta área de reflexión que se dedica a reflexionar qué es la filosofía, para qué sirve y más o menos cómo se hace, y por supuesto su relación con otras disciplinas. Y bueno, en este orden de ideas, si tú dices que la ciencia es el mejor de los conocimientos que tenemos, pues se podría seguir o podrías pensar de pronto que, bueno, pues entonces ¿para qué seguimos haciendo filosofía? En especial metafísica, mejor desechemos todo eso y pues ya vamos a ponernos a hacer química, física, algo así por el estilo. Entonces vean esas implicaciones metafilosóficas que tiene esta pregunta. También en este orden de ideas vas a situar a la ciencia, dependiendo cómo respondas a esta pregunta, en un ámbito privilegiado que tiene consecuencias normativas, como ya lo hemos reflexionado en otras sesiones. Y bueno, todo esto da para muchas consideraciones a qué pensar. Y bueno, en este orden de ideas vamos a ver las posturas positivistas en donde pues ellos van a dar una clara respuesta afirmativa a esta pregunta. Van a decir, sí, la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos y se van a seguir un conjunto de consecuencias que ahorita vemos.
Y adverso a esta primera postura positivista o este conjunto de posturas positivistas, pues tendríamos las posturas de relativismo científico, en donde se están insertando otras narrativas que están considerando que el discurso de la ciencia oficialista no es el único discurso que tenemos y que es el mejor de todos. Entonces ahí en esas coordenadas, eso es interesante, se metería el tomismo, se metería el coaching, se metería el Sadhguru, se metería el de los alienígenas ancestrales, el que vende ayuda motivacional con el nombre de ciencia de la felicidad o una cosa así por el estilo. Están dentro de un relativismo científico muy particular que en esta ocasión vamos a revisar y vamos a explicar cómo se contrapone al positivismo, que vamos también a checar a continuación. Brevemente, ya sabes que cualquier duda, crítica, comentario que tengas me lo puedes dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Les suplico que me apoyen dándole un like a este video. Mediante los likes ustedes me ayudan a crecer y a llegar a más personitas, entonces por favor denle like. Y también les recuerdo pues que está este super chat que se despliega durante los directos de, o bueno, más bien durante los estrenos de cada uno de estos videos, por si ustedes quieren comentar algo. Yo por aquí voy a andar, puede que el chat se esté desplegando por aquí o aquí abajo, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente pues voy a dar una serie de comerciales antes de iniciar. El primero de ellos es una invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. También les reitero la invitación de que me apoyen dándole like a este video, porque de esta manera me ayudan ustedes a crecer y a llegar a más personitas. Entonces denle like al video. También por su parte pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir creciendo y puede seguir existiendo, y que bueno, pues yo puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todas aquellas personas que estén interesados en las diversas temáticas que aquí tratamos. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal por sus apoyos y ayudas monetarias. También en este orden de ideas agradezco a todas aquellas personas que de vez en cuando me dan un super chat a través de los directos del canal, le dan al botoncito del corazón que está por aquí abajo en los videos. También sus aportaciones económicas ayudan muchísimo al canal, entonces un enorme agradecimiento. Y bueno, en este orden de ideas te invito o te extiendo la más de las cordiales invitaciones a que te vuelvas un miembro del canal. De esta forma no solamente vas a estar apoyando monetariamente al Pensamiento en Llamas para seguir existiendo, también vas a obtener a cambio una serie de ventajas exclusivas, como por ejemplo el acceso a un grupo de Discord, en donde podemos discutir de viva voz a través de nuestros cafés filosóficos un montón de temas. También pues tienes acceso a lecturas exclusivas, ¿no?, que yo doy a los miembros, y también a un conjunto de cursos exclusivos que ellos pueden checar, pueden solicitar, dependiendo de su nivel de membresía, etcétera. Entonces ahí está la más de las cordiales invitaciones para que te vuelvas un miembro del canal. Por su parte, no te preocupes si no tienes dinero para apoyar al Pensamiento en Llamas y aún así te gustaría apoyar al canal. Créeme que viendo estos videos, dándole like a los videos y también compartiéndolos con algún amigo, me apoyas muchísimo. Entonces, bueno, pues tu sola presencia y hacer todas estas cosas son de gran ayuda. Bueno, también te invito brevemente a que te suscribas a este otro canal que tengo, El Abogado en Llamas. Es un canal destinado a la discusión y divulgación de contenidos jurídicos. En este momento por allá estoy impartiendo un curso de filosofía del derecho, por si gustas irme a apoyar. El enlace a este canal te lo encuentras en la descripción de este video, en el primer comentario del mismo y también como super chat destacado, ¿de acuerdo? Y bueno, ya, pues ya terminando todos estos comerciales, van las referencias bibliográficas. El primero de ellos sería este libro de Landau que ven aquí al lado. Buenísimo para entender precisamente cómo se contrapone el positivismo y el relativismo. Porque precisamente cuando tú rechazas como a la ciencia en términos de ser el discurso oficialista, en términos de ser la única que puede proporcionar conocimientos, caes en algún tipo de relativismo científico, incluido pues estos dichosos tomistas, ¿no? Por eso me matan de risa cuando dicen que ellos están luchando contra el relativismo y demás. Pero bueno, en fin, se vale soñar, ¿no? Entonces, muy recomendado este libro para todos aquellos que quieran seguir profundizando en muchas de las consideraciones que vamos a tratar a continuación. También este otro, que es una compilación de textos que van desde el positivismo comteano en sus orígenes hasta, pues, digamos, mediados del siglo pasado. Aquí el autor le llama posmodernidad a eso.
está bien. Y pues recomendable para que precisamente ustedes también tengan fuentes directas, comentadas, puedan seguir haciendo reflexiones propias, etcétera. Entonces ahí está esta recomendación, muy grato ese libro. Este otro para lo que vamos a decir a continuación de Comte, porque bueno, pues Comte es papá del positivismo, entonces no está de más perderlo sobre la lupa respecto a las cosas que vamos a comentar. Pues sería este librito para lo que vamos a decir de Comte. Muy bueno, está editado por la editorial Cambridge. Creo que no se alcanza a ver muy bien la editorial, pero bueno, ahí para que lo puedan buscar, ¿de acuerdo? Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya, como tal, antes de iniciar les recuerdo una vez más que les den like, que le den like a este video para que me ayuden a crecer, ¿de acuerdo? Y llegar a más personitas. Bien. Entonces, pues el positivismo comteano es el papá a nivel histórico, dentro de historia de la filosofía, de la ciencia, por supuesto, del así llamado positivismo, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que muchas de las ideas que se van a encontrar en las diferentes posturas positivistas, pues tienen su herencia, tienen su origen en este señor. Recuerden, no me voy a detener tanto en él porque quiero hablar de otras cosas, ¿de acuerdo? Pero así en términos muy generales, recuerden que para Comte existen 3 estadios del conocimiento humano: el mitológico, religioso, el metafísico y luego el científico, siendo el científico el mejor de ellos, de tal suerte que el científico tiene que superar los otros 2 estadios y ser la ciencia la batuta de la episteme, o sea, de lo que cuente o no como conocimiento a nivel de la sociedad. Y demás consideraciones ahí que vienen de Comte. Sobre todo aquí, el particular énfasis que debemos nosotros de considerar es que gracias a Comte o por influencia de Comte se da como este rechazo a veces dentro de las posturas de positivismo científico a la metafísica más que nada. Y bueno, de aquí surgen todas estas problemáticas muy injustificadas de pronto entre metafísica y ciencia, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué injustificadas. Bueno, esto sería como lo más esencial para no perder tanto tiempo e irnos como a la carnita del asunto que tenemos aquí sobre la mesa respecto a Comte. Ya he hablado de Comte en otros videos, sobre todo en el curso de epistemología di una sesión sobre el positivismo comteano porque también incluye una epistemología muy particular. Ahorita vamos a hacer alusión a ella brevemente, pero para una mayor explicación puedes ver ese curso de epistemología. Te vas a la página principal del Pensamiento en Llamas, en la pestañita de listas de reproducción te vas a encontrar una lista de reproducción creada de epistemología y te vas ahí a la sesión en donde hablo de Comte, ¿de acuerdo? Por si quieres saber más cosas. Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros caracterizar a la postura del positivismo científico? Que tiene muchas vertientes, en especial la del positivismo lógico, que vamos a tratar la próxima semana. Pero en términos generales podremos hablar de que las posturas del positivismo científico tienen 3 características pues como fundamentales, a partir de las cuales nosotros podemos hablar de un positivismo científico. Son 3 tesis que se dan a 3 niveles diferentes, que contarían como estas características fundamentales. Una a nivel metafilosófica, otro a nivel epistemológico y otro a nivel metafísico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a checar primero la de nivel metafilosófico. Recuerden ustedes, esto de la metafilosofía, pues es este área de reflexión o este conjunto de posturas que nos dicen qué es la filosofía, para qué sirve, cómo se hace filosofía y pues cómo se relaciona la filosofía a otras disciplinas, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel metafilosófico, las posturas de positivismo científico lo que nos dicen, o más bien lo que plantean, es una distinción entre ciencia y metafísica. Y aquí, dependiendo de cómo quieras entender a la filosofía, que esto es un largo debate, pues esta distinción se va a traducir en una distinción a su vez de la ciencia y la filosofía. Porque básicamente, pues si tú le quitas la metafísica a la filosofía, que esto es algo muy debatible, ¿de acuerdo? No nos vamos a poder meter tanto en ello porque si no nos distraemos de la litis o del asunto que nos convoca el día de hoy. Pero para muchas personas, si tú quitas la metafísica de la filosofía, pues no queda nada de la filosofía, ¿de acuerdo? Porque la filosofía tiene como esta pretensión de reflexionar sobre qué es el ser, o si no eres tan heideggeriano y quieres usar otro lenguaje, puedes pensarlo en términos de que la filosofía quiere pensar en las condiciones necesarias y suficientes de posibilidad, si eres kantiano, y eso implica hacer un cierto tipo de metafísica crítica, por ejemplo en términos de Kant. Otros te pueden decir que si quitas la metafísica de la filosofía, pues dejas de
pensar como en estas verdades universales que en algún sentido quieren darnos la esencia de la realidad o de las cosas, que es algo que están como persiguiendo las preguntas filosóficas, en fin, ¿no? Entonces, como les digo, esta distinción entre ciencia y metafísica, a nivel de esta postura desde su ámbito metafilosófico, pues se va a terminar traduciendo esta división en una división entre ciencia y filosofía, ¿de acuerdo? De tal modo que van a plantear también adicionalmente que la ciencia supere a la filosofía, pero particularmente a la metafísica, ¿de acuerdo? Ahora, esto de la superación, bueno, pues implica al menos dos cosas aquí muy interesantes. La primera es que dejes de hacer filosofía y hay un componente normativo muy particular, es decir, un deber ser. Pero también hay un sentido epistemológico que ahorita vamos a profundizar un poquito más dentro de estas posturas de positivismo científico, que implican que te des cuenta, ¿no? Así como que te llegue la luz de la verdad o una cosa así por el estilo, que la ciencia es el mejor conocimiento que tenemos porque, y aquí viene la consideración de qué entendemos por tanto mejor conocimiento, etcétera, porque la ciencia puede explicar la realidad con métodos de comprobación tanto empírica como matemáticos, que la metafísica no cuenta, ya que la metafísica es un conocimiento o una reflexión per se especulativa que nunca casa con la realidad en el ámbito empírico o material, ni siquiera en la comprobación de métodos cuantitativos ni cualitativos bajo ninguna circunstancia. Y entonces la superación aquí a nivel epistemológico que se plantea es que te des cuenta como de estas deficiencias metodológicas que tiene la metafísica y ya, pues que dejes todo esto a un lado. Y bueno, en este orden de ideas, como les mencionaba, ¿no? A nivel epistemológico, pues cuando te das cuenta que la ciencia tiene herramientas conceptuales y herramientas metodológicas que digamos pueden comprobar con una exactitud bastante precisa, casi en términos de decimales de aproximación, en términos de la contrastación de resultados, ¿sí? Como por ejemplo pasa en medicina, que tiene un éxito explicativo del 99.9%. Bueno, esto a nivel epistemológico implica que te des cuenta que pues la ciencia otra vez es la única... es el único discurso, es el único conjunto de saberes que pueden producir conocimiento, el mejor de ellos en el sentido de que es el más explicativo, es el que mejor nos funciona, y noten ustedes cómo pues las posturas de pragmatismo científico pueden casar muy bien con el positivismo científico, de modo tal que abandones como todas estas narrativas o discursivas que no proporcionan ningún tipo de conocimiento, sino que más bien están proporcionando como una visión mitológica, religiosa, fantasmagórica, supersticiosa de la realidad. Entonces aquí el término de supersticioso dentro de las narrativas de positivismo científico se suelen usar como de manera peyorativa, de manera muy particular. Y bueno, eso ya tiene que ver con los caracteres normativos, incluso hasta prejuiciosos, ahí dependen cómo ustedes lo quieran tomar, que tiene que ver con las narrativas de positivismo científico. Ahora, a nivel metafísico, vean, esto es interesante, aunque de pronto las posturas más tradicionales de positivismo científico, sobre todo las cercanas a Augusto Comte y al Círculo de Viena, como lo vamos a ver, esto del Círculo de Viena lo vamos a ver la próxima semana, bueno, aunque ellos estén en contra de la metafísica, continúan en algún sentido a nivel discursivo presuponiendo al menos una ontología o al menos, digamos, un compromiso sobre qué existe en la realidad, que en este orden de ideas, por ejemplo, Comte va a ser el que termina por postular o posicionar a la física como la ciencia per se. Es la que mejor puede dar resultados, es la que mejor puede comprobar sus teorías vía comprobación empírica y también vía, digamos, ciencias formales como la matemática, la lógica, etcétera. Y bueno, en este orden de ideas, como les digo, convierte la física como en modelo a seguir para las otras ciencias. Y de pronto, pues el mismo Comte no se da cuenta dentro de esa narrativa que le está presuponiendo el materialismo de corte fisicalista, en donde esto básicamente significa, a nivel de postura metafísica u ontológica, recuerden que es debatible la diferencia entre metafísica y ontología, en fin, regresando al tema, hay un materialismo de carácter o de corte fisicalista, porque lo único que con lo que se está comprometiendo básicamente es con la idea de que existe por un lado el mundo material, ¿sí? Todo lo demás es derivado o una simplificación o algo así por el estilo, o es reducible a la cuestión material.
y que pues esta materia son puros átomos, ¿no? No tiene nada que ver con Gustavo Bueno, este tipo de cosas, así que ni siquiera confundan situaciones, por favor, se lo suplico. Entonces, pues los discursos de positivismo científico llegan a presuponer este tipo de ontologías materialistas de corte fisicalista, ¿sí? Y que, vean, en algún sentido, bajo las narrativas más estrictas o tradicionales de positivismo científico, pues ya desde aquí pueden notar una contradicción, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que lo iremos abordando en próximas sesiones, sobre todo en la siguiente, cuando nos metamos al positivismo del Círculo de Viena. Y bueno, esto es lo que se presupone a nivel de metafísica, lo cual es muy difícil de sostener por ahorita consideraciones que vamos a tratar. Bueno, entonces, considerando, tomando en cuenta el relativismo científico como una postura objetora o contraria al positivismo científico, igual se va a oponer al positivismo científico el relativismo científico a 3 niveles o bajo 3 tesis primordiales, a nivel metafilosófico, epistemológico y metafísico. Entonces, en el primer nivel, a nivel metafísico, pues la gente que está dentro de todas estas coordenadas va a sostener que, ¿sabes qué? Mira, la metafísica, ergo la filosofía, todavía puede proporcionar algún tipo de conocimiento científico según cierto tipo de contextos, o según cierto tipo de conceptografía, o según cierto tipo de ideología, o también según cierto tipo de narrativa. Entonces aquí el gran ejemplo de este tipo de compromiso de relativismo científico a nivel metafilosófico que se da, pues es el tomismo. El tomismo siempre se vendió como una ciencia, ¿sí? Desde las discusiones muy de monasterio, muy monacales, hasta nuestros días en YouTube se sigue vendiendo como si esto fuera una ciencia. Y la validez en este sentido de ese discurso científico, pues evidentemente se está dando en relación a un discurso teológico muy particular, suma teológica. Y en este orden de ideas es que se plantea a la metafísica como un cierto tipo de ciencia, ¿de acuerdo? Como la reflexión de las primeras causas o este tipo de cosas, ¿no? Entonces noten cómo estas personas están dentro de este relativismo científico y se oponen a, digamos, a nivel metafilosófico a pensar que la filosofía, más bien que a pensar que la ciencia tiene que superar a la filosofía, entre comillas o entre paréntesis metafísica. Diciendo que no, ese no es el único discurso oficial, sino que hay otros tipos de discursos relativos a otras cosas que tienen también su validez. Y aquí entra el tomismo, entra el Sadhguru diciendo que el yoga es ciencia, ¿no? Porque de nuevo están presuponiendo que el discurso oficialista no es el único verdadero, hay más discursos, hay más verdades, y en este orden de ideas hay más maneras de ver o entender a la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, Sadhguru, las personas de los alienígenas ancestrales, las personas que te hablan de cuarzos o de chakras, ¿no? Y ahí ven a JL de Mundo Desconocido tratando de demostrar esto con un aparato ahí que lo pasa por su microondas, etcétera. Bueno, entonces todo eso te habla dentro de un contexto de posverdad de que pues está todo esto manejando desde un ámbito de postura de relativismo científico que se opone al positivismo científico, ¿de acuerdo? Tradicional y convencional. Bueno, ahora, a nivel epistémico, bueno, pues digamos que el relativismo científico se va a oponer a la idea de que solamente un cierto tipo de ciencia sea la única que pueda proporcionar conocimientos. En este sentido, pues se meterían todas las narrativas tipo Walter Benjamin, ¿no? Que tiene que ver con la visión de los vencidos, que tiene que ver con, a nivel epistemológico, ver como el sistema de creencias de todo esto que consideramos como derrotado, marginado y demás. Entonces, pues tradicionalmente se dice esto a nivel epistemológico, que pues no, hay más tipos de conocimientos relativos, su validez, prácticas, costumbres, cosmovisiones, etcétera, que pues en este orden de ideas te harían ver dentro del positivismo científico como injustificado pensar que la ciencia oficialista es la única que puede proporcionar cierto tipo de saberes, cierto tipo de conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces en este sentido pues vienen todo este tipo como de reivindicaciones epistemológicas para los indígenas y entonces se habla aquí en este contexto de una ciencia indígena, de una ciencia oriental, de una ciencia india o hindú, ahí dependiendo los contextos o las narrativas que se manejen, tipo Sadhguru, ¿no? Como el yoga, como una ciencia, etcétera. Bueno, entonces esto se da a nivel epistemológico, que vean,
al menos en este punto parece que tienen un argumento o un punto muy importante contra el positivismo científico, que tiene que ver sobre cómo uno de pronto posiciona ciertas narrativas científicas como las oficiales en lugar de otras. A veces esa justificación sí se da por las mismas prácticas de investigación y las mismas métodos de comprobación, y en muchas ocasiones tiene que ver con, por ejemplo, lo que tiene que ver en su momento, como lo dijo Kuhn, con los cambios de paradigmas y un montón de consideraciones más en torno a las revoluciones científicas que veremos en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Y bueno, a nivel metafísico, como ustedes pueden darse cuenta, el positivismo científico, al comprometerse con el fisicalismo materialista o con un materialismo de corte fisicalista, pues está adoptando un monismo metafísico, en el sentido de que solamente un solo tipo de entidades metafísicas son las que existen y todo lo demás es derivado. Bueno, dentro de los relativismos científicos se rechaza a nivel metafísico como este tipo de monismos, ¿sí? Para precisamente postular pluralismos metafísicos, en el sentido de que no, mira, no nada más cuentan los átomos como la única entidad real o verdadera que hay en el mundo, cuentan otro tipo de cosas dentro de como presupuestos metafísicos según estas teorías adversas o rivales, si quieren verlas así, a la narrativa científica oficial. Pueden ser desde ángeles, chakras, cuarzos y demás, hasta éter y todo este tipo de cosas que a veces los tierraplanistas quieren como rescatar. Entonces, en este orden de ideas se está aceptando o defendiendo o postulando esto a nivel metafísico dentro de los relativismos científicos. Y bueno, ya para cerrar la presente sesión, que creo que ya es un poquito larga, nada más vamos a enunciar como los problemas que tienen ambas posturas, así en una consideración muy amplia para que ustedes sigan reflexionando, y ya con eso nos vamos. A nivel del positivismo, bueno, el problema es este como tipo de reduccionismos monistas, tanto a nivel metafísico como epistemológico, como a nivel metafilosófico, que ellos tienen respecto a cierta consideración que ellos manejan como ciencia. Que dicho sea de paso, las posturas de positivismo científico tienen muchos problemas para definir qué es ciencia, ¿no? Y eso nos remite al video de la semana pasada. Bueno, entonces en este orden de ideas, tal parece que el positivismo científico, más que ser en última instancia una postura sobre, digamos, describir a nivel de qué está pasando con la ciencia y cómo funciona la realidad, por qué cambia ciertas cosas de la ciencia en lugar de otras, etcétera, que serían como los propósitos dentro de un ámbito puramente descriptivo de filosofía de la ciencia respecto a la misma ciencia. Parece que el positivismo más que nada es una postura normativa, que lo que nos dice es cómo nosotros debemos considerar ciertas narrativas como las oficiales, como las únicas que proporcionan conocimiento en lugar de otras. Ahora, esto no es malo per se. A veces en filosofía se sataniza mucho la normatividad por verla así como el demonio, en virtud de que a veces suele ser arbitraria la normatividad. Pero considerando, por ejemplo, cosas como los ángeles cuánticos, el yoga como una ciencia, los cuarzos, los fantasmas, el tomismo como ciencia y demás, invita a reflexionar de una manera más detallada si de pronto uno conviene o no que rechace cierto tipo de normatividad científica dentro de la ciencia oficial, que se postula como la única que puede proporcionar cierto tipo de saberes. Eso se los dejo sobre la mesa. Ahora, otro problema, otro gran problema que tiene el relativismo ya científico, hablando en concreto de este conjunto de posturas, es que pueden trivializar a la ciencia. ¿Por qué? Porque si al final del día uno está adoptando como un tipo de pluralismo epistémico dentro de la ciencia, en donde, ¿sabes qué? Mira, pues la ciencia se puede entender de muchos colores, de muchos sabores, de muchos tamaños, desde el tomista del siglo XIII disque haciendo ciencia, hasta el Sadhguru haciendo ciencia cuando se contorsiona con la yoga. Bueno, pues entonces de esto se va a seguir un trivialismo epistémico, ¿no? En el sentido de que cualquier cosa, cualquier tipo de actividad que se haga, pues contaría como una ciencia, y entonces hablamos de la ciencia del buen vivir, y hablamos de una ciencia del comer, incluso hasta una ciencia del caminar, ¿por qué no? Una ciencia del dormir, incluso hasta una ciencia para rascarse el cabello o rascarse el cráneo, una ciencia incluso hasta para afeitarse el bigote, ¿por qué no? Ya que dimos rienda suelta a esa posibilidad de que existen muchos tipos de conocimiento científico, no nada más el oficialista. Aquí el problema es hasta dónde vas a poner la valla, hasta dónde vas a poner el criterio de demarcación para decir que este conjunto de conocimientos sí pueden ser ciencia y estos no. Porque de pronto, por ejemplo, ¿no? En ámbitos de
las epistemologías de los vencidos, ¿no? Si eres muy de la onda de Walter Benjamin, mira, es el caso, o es verdad, y esto se ha comprobado, que incluso las prácticas del copal aquí dentro de los indígenas mexicanos, o que están dentro del territorio mexicano, bueno, sirve el copal para desinfectar habitaciones. Entonces ahí parece que sí podría haber cierto tipo de conocimiento que se puede homologar con el conjunto de conocimientos científicos. Y entonces, de pronto, a veces como que sí vale la pena ser un tanto relativista científico para asomarte a otro tipo de conocimientos alternativos que te permitan, digamos, enriquecer al mismo discurso científico oficialista que tenemos, que se presume como el hacedor digamos, de los únicos conocimientos que cuentan y que son válidos. A veces sí conviene ser un poco laxos, pero en otras ocasiones no, porque si no le das la entrada al tomista, al Sadhguru con su yoga así doblándose, contorsionándose, que dicho sea de paso, o sea, muchas cosas que hace Sadhguru antropológicamente hablando no tienen nada que ver con prácticas tradicionales de la India. Esto pues, se le ha criticado mucho al Sadhguru, pero bueno, entonces el problema aquí, como pueden ustedes darse cuenta, es el criterio de demarcación, es decir, hasta dónde trazas el límite. Y precisamente este criterio de demarcación va a ser objeto de análisis y de discusión para próximas sesiones dentro de este curso. Y yo hasta aquí llego, espero que les haya gustado mucho la sesión de esta semana. Y bueno, cualquier duda, comentario, ya saben que me la pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.